Bienvenidos a la entrevista. Les saluda Alberto Pinillos. Estamos como siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Empezamos esta edición. Vamos a hacer un análisis de la coyuntura política, qué es lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país en el plano de la política. Y es indudable que hay una preocupación por este proyecto de ley que ha presentado uno de los parlamentarios, el congresista Jorge Montoya, para denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos, para que en conclusión no tenga ninguna autoridad, ninguna injerencia sobre el Perú. De esto analizamos este tema con el ingeniero Juan Cheput, exministro de Estado. ¿Cómo está, ingeniero Cheput? Bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. Es un placer conversar contigo nuevamente. Bien, queríamos saber cuál es su interpretación, ingeniero Cheput, a este proyecto de ley que ha presentado el parlamentario Jorge Montoya de denunciar a la Corte Interamericana, a la Convención Americana de Derechos Humanos, con el fin y el hecho de salvaguardar al Perú para no estar supeditados o no tenga injerencia en nuestro país, en la administración de justicia. Bueno, el señor Jorge Montoya demuestra pues su gigantesca ignorancia en estos temas, ¿no? Es una pena que el Parlamento esté compuesto de personas como él, que creen que a través de un proyecto de ley simplón va a modificar una política que es de Estado y que tiene que ver con la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos en el país, sin excepción. El Perú es signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no solamente porque queremos, sino también porque debemos. ¿Y por qué debemos? Porque cuando un país intenta pedir, por ejemplo, un préstamo o un financiamiento, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o las grandes entidades económicas del mundo le dicen, muy bien, ¿tú cumples tus derechos humanos? Bien, los cumples. ¿Y cumples el medio ambiente, el cuidado adecuado? También, ok, te doy tu préstamo. Entonces, si el Perú quiere convertirse en un paria, en un renegado, en un país aislado, como es Nicaragua, ¿no? En estos momentos con Daniel Ortega, o Venezuela con Nicolás Maduro, ambos países que han salido del ámbito de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues que siga adelante con sus fuegos artificiales el señor Jorge Montoya. Yo creo que eso no va a llevar a ninguna parte, porque el señor Montoya está acostumbrado a sacar este tipo de proyectos que en realidad son puro fuego artificial. Necesita él contenido para sus redes sociales, justificar su presencia en el Parlamento, pero no prosperan. Igualito fue con la vacancia presidencial y con las mociones de censura que él presenta. No conducen a nada. Ahora, ingeniero Cheput, ¿qué intereses políticos habría de por medio para que haya tenga este proyecto y haya tomado esta decisión de presentar el congresista Montoya ante el Congreso de la República? Lo cierto es que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que ambas forman parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, han tenido un comportamiento realmente sinuoso en los últimos años. Yo no puedo negar, por ejemplo, que en el caso de Alberto Fujimori, ellos indicaron que no salga en libertad Alberto Fujimori en tanto nosotros analizamos la situación en la corte correspondiente. Bueno, eso fue el año pasado con Pedro Castillo, se impidió la salida de Alberto Fujimori, hasta ahora no se pronuncia. Igualmente, se puede decir de que hay informes que podrían ser sesgados hacia cierto nivel del progresismo, pero esos actos se combaten políticamente, esos actos se combaten jurídicamente, esos actos son materia de crítica pública. No es primera vez que el Perú o que un país de América Latina cuestiona los resultados o los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué hace un presidente de fuste? ¿Qué hace un parlamentario de peso? Sale al frente y lo critica con argumentos. Yo no estoy de acuerdo con la medida que usted ha dado porque en el Perú no hubo violación de los derechos humanos, en el Perú hubo una sonada de delincuentes, en el Perú se ha demostrado de que hay una serie de poderes fácticos como el narcotráfico, la tala ilegal, el contrabando que están detrás de las protestas en Puno. Es decir, uno da argumentos,
para demostrar públicamente que la Comisión Interamericana está errada. Además, el señor Montoya olvida otro elemento fundamental. No es vinculante lo que diga la Comisión Interamericana. Es decir, si nosotros queremos lo cumplimos y si no queremos no lo cumplimos. Pero ¿qué sucede? Como ese documento ya es suficiente, los que salen de la Comisión, para que cualquier ciudadano pueda hacerle un juicio a los implicados, ese es otro tema, por ahí podría venir el temor. Pero hay diversas formas de actuar. Lo que pasa es que el nivel político y académico del actual Congreso deja muchísimo que desear. No hay ni nivel intelectual ni nivel político en los actuales parlamentarios. Entonces, ante esta, diríamos, situación que usted ha sustentado, esperamos que el Parlamento pues rechace este proyecto de ley. ¿Y cuál cree usted que va a ser la respuesta que van a tomar los parlamentarios de las diferentes bancadas respecto a esta iniciativa del congresista Montoya? Yo creo que va a ser rechazada porque no tiene sustento. Además, el congresista Montoya, como te decía hace un instante, Beto, nos tiene acostumbrados a sus fuegos artificiales. Él es un congresista en sí mismo de muy poco talento político. Entonces, esto no va a prosperar. Y como no va a prosperar, nos va a distraer en los próximos días con una serie de discusiones de un lado y otro, pero no va a pasar de la Comisión de Constitución. Y si pasa, va a ser rechazado completamente en el Pleno, pues el propio gobierno va a tener que hacerlo porque no quiere convertirse en paria. Mira, en estos momentos la actitud de Dina Boluarte con los presidentes latinoamericanos, que nadie la respeta, ya le está costando dinero al Perú. México ha señalado de que ya no quiere saber nada con el país y eso le costaría a nuestros exportadores 2.800 millones de dólares al año. Entonces, a eso le vamos a agregar aislarnos, porque no estamos suscritos, no estamos adheridos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, queremos convertirnos en otra Cuba, en otra Nicaragua. Mira, el caso, lo más emblemático para mí es que un político tiene que ser consciente de la consecuencia de sus actos. Hago esto, voy a producir esto. El señor Montoya, supongamos que tenga éxito, Beto, y salimos de la Comisión Interamericana. ¿Qué pasaría si el próximo presidente vuelve a ser Castillo? ¿Qué pasaría si el presidente es alguien de la categoría de Vladimir Cerrón? ¿Qué pasaría si el próximo presidente es Antauro Humala? Por poner ejemplos extremos. Le habría hecho un gigantesco favor, pues podría fusilar a diestra y siniestra y ya no somos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es tener a un congresista irresponsable que no ve más allá de sus narices. Es lo único que ve su Facebook y su Instagram. ¿Qué pongo para que me aplaudan? Para que me den dedito arriba. Y en su irresponsabilidad y poco talento político no se da cuenta de la consecuencia de sus actos. Bien, finalmente, ingeniero Cheput, hace unos días, exactamente el sábado anterior, se publicó en el Diario Oficial Peruano una resolución suprema donde se conforma un grupo, un staff de consultores en temas de derecho constitucional para la presidencia de la República, y conformado entre ellos por el señor Ernesto Blume, Aníbal Quiroga, José Luis Sardón, entre otros. ¿Por qué tendría que ocurrir esto? ¿Qué preocupa al Ejecutivo y especialmente a la señora Boluarte? ¿Por qué convocar a este Consejo Consultivo en temas de derecho constitucional? ¿En qué va a beneficiar a la gestión de la presidenta? Yo creo que en nada, ¿no? Porque esas personas están confundidas. Ellos mismos dijeron hace unos días, antes de formar parte de esta comisión, que el proyecto de ley que permite que la presidenta viaje y por control remoto siga gobernando no era viable en lo constitucional. Ahora ya se callaron la boca. Es decir, cambian de opinión en función directa de si los han contratado o forman de una comisión. Es decir, parece que no tienen los principios constitucionales tan sólidos. El día de hoy el periodista César Hildebrand señala que estos señores al final se van a convertir en una especie de comité de defensa de Dina Boluarte por el temor que tiene de ir a la cárcel por los asesinatos y las faltas cometidas durante los graves sucesos de inicios de este año. Y la verdad es que yo creo que para defender simplemente basta con callarse. Si estos señores, que hay algunas personalidades y otros figuretis, también hay que señalarlo, hay algunos que vale la pena mencionar como juristas de alto nivel y otros que son figuretis. Si bueno,
El solo hecho de que se callen ya le dan el beneficio a la señora Dina Boluarte de poder impulsar una serie de medidas. Ya no hay críticas en el ambiente. Por eso yo creo, y esto lo digo con mucha pena, pues allí tengo a muchos amigos, van a terminar siendo convertidos en tontos útiles del gobierno. Ellos no han debido aceptar este encargo, que dicho sea de paso, es confuso, pues cuando se les convocó por primera vez, se dijo que iban a ser los protagonistas de una gira por el país para decir la posición peruana en relación a lo que decía Andrés Manuel López Obrador y el presidente Petro. Y ahora resulta que van a asesorar a la presidenta en materia constitucional. Total. ¿Asunto de qué? O sea, nadie sabe el objetivo concreto. Yo creo que esta comisión, como la comisión de alto nivel de seguridad nacional que se reunió con bombos y platillos, no sirvió para nada, pues el crimen y la delincuencia siguen por todos lados. Sin embargo, la señora Boluarte se reunió con su comisión, ¿no?, recién designada de alto nivel para la seguridad y no sirve para nada. Esta comisión igualito. Más allá de la foto del momento, no va a servir absolutamente para nada. Muy bien, le agradecemos al ingeniero Juan Cheput por este importante análisis el día de hoy en la entrevista. Muy amable y hasta una próxima oportunidad. Muchas Muchas gracias. gracias, Beto. Hasta pronto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Viviupao a través de la entrevista el día de hoy. Regresamos.